Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Traigo una palabra de parte del Señor y espero que te sea de bendición para tu vida. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es una palabra que ha sido muchas veces predicada en las calles, predicada para presentar el Evangelio dentro de la iglesia. Y yo le voy a dar lectura a la palabra del Señor después de esta oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos en tu nombre para adorarte, para glorificarte. Clamo, Señor, que esta palabra toque los corazones de las personas que la van a escuchar. Eterno Dios, clamando, Señor, que el nuevo nacimiento pueda acontecer en aquella persona, Señor, que reciba a Cristo en su corazón. Clamamos, Señor, por fe en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú rompas, Señor, todo yugo. Que tú, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompas, Señor, toda atadura. Tu palabra es una espada, Señor, de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Tu palabra, Señor, nunca retornará a ti tras vacía, sino que será prosperada para todo aquello que tú le envíes. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor nosotros en este día, en el libro de San Juan, capítulo 3. Bendecimos el nombre del Señor, del versículo 1 en adelante. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo fue un hombre que pertenecía a los fariseos. ¿Okay? Nicodemo se presentó al Señor de noche, obviamente, preguntándole, inquietado para saber cómo el Señor hacía todos estos milagros y todos estos prodigios. Y él le hace esta pregunta: sabemos que tú has venido de Dios, porque ninguna persona puede hacer los milagros y los prodigios que tú haces, al menos que Dios esté con él. Pero el Señor le respondió a él y le dijo a él así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, que hay que nacer del agua y del Espíritu si nosotros queremos ver el reino de los cielos. Hay dos nacimientos. Hay un nacimiento terrenal y hay un nacimiento espiritual. Bendecimos el nombre del Señor. El hombre, dice la Biblia, que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas que son espirituales, porque para él son locura. Para él son locura. Y para muchas personas que no han conocido a Dios, que no han recibido el nuevo nacimiento, para ellos lo que nosotros hacemos parece como locura. Muchos de ellos nos llaman a nosotros fanáticos. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que nosotros hemos recibido el nuevo nacimiento de Cristo Jesús porque le adoramos a Él, le glorificamos, buscamos estar envueltos en las cosas de Dios.
y nos separamos del pecado. Esa es parte del nuevo nacimiento, que nosotros debemos de separarnos del pecado y santificar nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá el reino de los cielos. Cuando nosotros estamos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza un proceso en nuestra vida. Empieza el proceso de la regeneración. Primeramente somos justificados por nosotros creer en la cruz del Calvario, por creer en el sacrificio vicario de la cruz y creer que esa sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Nosotros somos así justificados. Justificados pues para con Dios tenemos nosotros paz. Justificados pues por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, en esta justificación que nosotros hemos recibido por la fe, creyendo en el sacrificio de Cristo y creyendo en la sangre redentora, nosotros somos justificados. Luego que somos justificados a través de esa justificación, porque todo el proceso de la salvación es la gracia divina impartida en nuestra vida. Esta justificación nos da a nosotros ahora el derecho de nosotros ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos esa justificación, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Luego que el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, Él empieza el proceso de la regeneración. Empieza a regenerar nuestras vidas. Empieza a quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y empieza el proceso de la santificación. Es un proceso. Hay personas que cambian, podríamos decir, de la noche a la mañana, muy pocas, pero hay personas que cambian, podríamos decir, de la noche a la mañana. Hay otros que le toca un tiempo, pero empiezan el proceso de buscar de Dios. Por eso que hay muchas personas, cuando ellos van a la iglesia, y una de las excusas que el diablo usa con los incrédulos es que dice, no, esa gente, la iglesia está llena de gente que son hipócritas. Y usan estas palabras para referirse al cristiano, pero no es que somos hipócritas, es que estamos buscando de Dios y estamos buscando en el proceso de la santificación y estamos en un proceso. Dice la Biblia que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero no estamos destituidos de su gracia. Nosotros estamos destituidos por el pecado. Cuando nosotros pecamos y ofendemos a Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios se contrita. La persona que no ha recibido el nuevo nacimiento no tiene esa lucha. Porque la persona al no tener el nuevo nacimiento tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa. Y se moviliza a través de lo que dice la Biblia en el libro de los Efesios, habla el espíritu de desobediencia, que ahora el espíritu del mundo, el espíritu de desobediencia que opera, este espíritu de rebeldía que opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera dentro de la persona cuando ellos no han recibido el nuevo nacimiento y solamente tienen una naturaleza. Hay personas que a través de la religión ellos pueden apaciguar un poco el pecar, pero no han recibido el nuevo nacimiento porque la religión no da el nuevo nacimiento. La religión no salva a nadie. Lo que salva quien salva es Jesucristo. Es el sacrificio de la cruz. Creer que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y Él pagó el precio por nuestros pecados, eso nos da a nosotros la salvación. Cuando nosotros creemos y lo aceptamos por la fe en nuestro corazón, entonces nosotros recibimos el nuevo nacimiento y recibimos la salvación. Nicodemo necesitaba el nuevo nacimiento. El Señor le dijo a él, si tú no naces de nuevo, nadie que no nace de nuevo puede ser partícipe del reino de los cielos. Y le dijo también a él, bueno, tú eres un maestro y tú no conoces estas cosas. Si yo te hablo a ti de las cosas terrenales y tú no lo entiendes, ¿cómo tú vas a entender las cosas espirituales? Porque Nicodemo pensaba que Dios le estaba hablando a él, Jesucristo le estaba hablando a él de otro nacimiento físico. Y le dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? No, el Señor le estaba hablando de otro nacimiento. Porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nacemos de carne, nacemos a través de nuestra madre, ya todo el mundo conoce el proceso pero es un nuevo nacimiento natural.
Pero ahora hace falta el nacimiento espiritual. Hay muchos niños que cuando ellos nacen en la religión lo bautizan y se lo presentan a Dios. Pero ese niño no ha recibido un nuevo nacimiento. Ese niño tiene que crecer, y cuando el niño crece, ya que que puede decidir entre el bien y el mal y tiene su propio razonamiento, entonces puede él razonar y aceptar a Cristo en su corazón y luego recibir el nuevo nacimiento. Y es por eso que la iglesia cristiana siempre pone un énfasis en todo esto, porque nadie va a poder entrar en el reino de los cielos si no recibe el nuevo nacimiento. Y siempre se ha presentado esta palabra en la evangelización en la calle. Yo he hablado mucho sobre este texto bíblico en la predicación de la calle. Muchos de nosotros que hemos predicado en las calles o que predicamos dentro de las iglesias, hemos predicado sobre este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque ¿de qué vale que nosotros ganemos el mundo y perdamos nuestra vida eterna? Porque las cosas terrenales son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Las cosas de Dios son eternas. Bendecimos el nombre del Señor. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y recibimos el nuevo nacimiento, nosotros recibimos la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando nosotros morimos. La vida eterna empieza en el momento que yo acepto a Cristo en mi corazón. Yo entro en ese proceso de eternidad. Entonces yo empezamos a interesarnos por las cosas de Dios. Empezamos a interesarnos por conocer las Escrituras, por leer las Sagradas Escrituras. La persona cuando es nacida de nuevo, siempre se va a interesar por las Escrituras. Se va a interesar por conocer qué es lo que dice Dios en las Escrituras. ¿Por qué Dios dijo esto en las Escrituras? Siempre va a mostrar interés por las Sagradas Escrituras. Una persona que nace de nuevo va a mostrar interés por la oración, por conocer al Espíritu Santo de Dios, por conocer la tercera persona de la Trinidad, conocer a Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Dios, nosotros nos interesamos por esta nueva naturaleza que Él imparte a nuestra vida. Nosotros vamos sí a tener lucha. Bendecimos el nombre del Señor. Lo tuvo el apóstol Pablo, tenía también una lucha. Y fue un hombre que fue más santo que muchos de nosotros. Mas, sin embargo, él tenía esa lucha. Él dice, la cosa que yo quiero hacer, no la hago, mas hago las cosas que no quiero hacer. Algo de esa índole, porque en él había una lucha. Y él dice, me doy cuenta que en mí hay dos naturalezas, que hay otra ley que me empuja a mí a pecar. Imagínense en esto. Y estamos hablando de una persona que Dios lo usó de tal magnitud, el apóstol San Pablo, y él tenía esa lucha. Muchos de los apóstoles tenían sus luchas, pero ellos no dejaron de buscarle a Dios. Y este es el error que yo veo en muchos de nosotros. Me voy a incluir en el paquete. Pero hay muchas personas que piensan que para buscarle a Dios tienen que santificarse primero. Eso no va a pasar nunca. Nosotros tenemos que buscar a Dios con cómo nosotros somos. Tal como somos, vamos a buscarle a Él. Y vamos a entrar en este proceso de santificación, porque debemos ser santos. La Biblia nos llama a nosotros santos. Y empieza a llamarnos a nosotros santos por gracia. Porque en realidad cuando nosotros entramos en este proceso de santificación, quedan tantas cosas en nuestras vidas. Hemos tenido una vida viviendo prácticamente, operando bajo el espíritu de desobediencia. Llegamos a la iglesia. Esa desobediencia no se va de la noche a la mañana. La rebeldía y muchas de las cosas que nosotros hacemos que no le agradan a Dios. Pero debe haber una convicción y un compromiso para con el Espíritu Santo de Dios, de nosotros cooperar con Él, para que Él nos ayude a nosotros a vencer las tentaciones y a vencer todas estas cosas que nos alejan a nosotros de los caminos de Dios. Por eso es que el Señor le habló esto a Nicodemo, porque un hombre como Nicodemo, que era fariseo, era un hombre que estaba dentro de esta religión, dentro de esta secta de los fariseos, y estoy seguro que Nicodemo buscaba agradar a Dios.
al igual que muchos de ellos. Pero la religión no los salva. La religión, por más que ellos querían tratar de agradarle a Dios, ellos no podían agradarle a Dios bajo su propia voluntad o bajo su propia naturaleza. No solamente eso, sino que ninguno de los miembros del Sanedrín estaban haciendo los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ninguno de ellos lo hacía. Y tenían mucho tiempo dentro de la religión, como ocurre a veces dentro de la... Hay gente que están dentro de la religión por tanto tiempo y no se ve en ellos como ese interés de ser usado por Dios. Y están sentados dentro de la iglesia por años, alabando y glorificando a Dios. Pero Dios nos llama a nosotros a algo más que nosotros estar sentados en la banca de la iglesia. Dios nos llama para que nosotros testifiquemos, para que nosotros hablemos de Él, hablemos de su grandeza. Y cuando Nicodemo se presenta, el Señor le habló a él del nuevo nacimiento. Dice, el hombre cuando nace del Espíritu, así es el hombre cuando nace del Espíritu, es igual que el viento, que tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, ahora hay otro gobernante que nos gobierna a nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que alinear nuestras vidas conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque ahora nosotros no le damos órdenes al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos da a nosotros las órdenes. Entonces nosotros tenemos que entrar en el proceso de obediencia y aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios para nosotros dejarnos llevar por Él. Porque estos son los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces, hablando de este nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento no lo producimos nosotros mismos, lo produce Dios. Y lo produce Dios por la fe. Cuando tú crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario, right? Que Él murió, resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad, en la alturas. Y cuando tú le aceptas, Él te dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Entonces, cuando tú dices eso y tú te entregas de corazón, el Espíritu Santo de Dios va a ser morada en ti. El Señor dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo y el Padre vendremos y haremos morada en ti. Entonces eso es lo que Dios quiere, hacer morada dentro de nosotros. Ahora el templo no son las cuatro paredes, el templo somos nosotros. Por eso fue que el Señor se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a los escribas, a todos estos religiosos, se lo dijo en el templo, dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos estaban pensando que el Señor le estaba hablando del templo, de las 4 paredes. Y si este templo duró 46 años, algo así, ¿no? Para ser construido, y tú en 3 días lo vas a levantar después de destruirlo. Entonces el Señor le habló a ellos de cosas espirituales y ellos no la pudieron entender, porque Él estaba hablando de su cuerpo. Ahora el templo somos nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y para tú convertirte en un templo de Dios y para tú poder ver el reino de los cielos, tú tienes que tener el nuevo nacimiento. Tienes que tener el Espíritu de Dios dentro, porque el reino de los cielos está dentro de nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Ahí se mueven todas las cosas espirituales. Por eso que nosotros podemos orar a Dios en cualquier lugar donde estemos. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y donde quiera que nosotros nos movilicemos, el Espíritu de Dios va con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. El Espíritu de Dios está en todas partes. El Espíritu de Dios nosotros no lo podemos encarcelar en 4 paredes. El Espíritu de Dios está en cualquier lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Hay personas que han recibido el nuevo nacimiento, han recibido la salvación dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios por ello. Porque la iglesia es el canal que Dios está usando para bendecir al ser humano y para Él manifestar su gloria. Pero hay personas que han aceptado a Cristo en su corazón y no han estado dentro de la iglesia. Yo acepté a Cristo en mi corazón y yo lo acepté en mi casa, en mi cuarto, en un cuarto. Me entregué al Señor y el Señor se me manifestó y me dio el nuevo nacimiento.
Luego yo me di cuenta que necesitaba más conocimiento, necesitaba conocer de Él, necesitaba más conocimiento de las Escrituras. Quería estar con personas que conociesen de Dios, que me enseñasen en estos caminos. Porque esa es la situación, que nosotros no podemos ser una isla. Nosotros necesitamos estar con, dice la Biblia, que nosotros debemos congregarnos. Debemos estar en una comunidad. Podemos estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí Él está presente y estar dentro de esta comunidad donde nosotros podamos entender los caminos de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Así que el Señor le dice esto a Nicodemo, luego le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En otras palabras, que si yo creo en Jesucristo, yo no me voy a perder. Yo creo en Él y seguiré creyendo en Él, y aquel que me llamó cuando yo estaba solo es el mismo que va a estar conmigo. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza de nuestra salvación, de que el que me llamó, el que me dio la salvación va a estar conmigo hasta la eternidad. Y nosotros tenemos que estar con Él. Debemos estar todo el tiempo buscando de Dios, porque nosotros hemos recibido esta nueva naturaleza. Nosotros, si queremos ser espirituales, tenemos que alimentar la naturaleza espiritual. Si nosotros alimentamos la otra naturaleza, la naturaleza pecaminosa, obviamente esa es la naturaleza que va a crecer. Si nosotros alimentamos la naturaleza espiritual, entonces esta es la que va a crecer en nosotros. Entonces nosotros, por tener estas ambas naturalezas, tenemos esta lucha. Pero nosotros tenemos que estar buscando en el proceso de la santidad que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, y que Él nos ayude a nosotros a hacer las cosas que a Dios le agrade, que Dios rompa toda cadena, que Dios rompa toda atadura, que Dios rompa todo vicio, que Dios rompa todas aquellas cosas que impiden que nosotros le agrademos más a Dios. Bendecimos el nombre del Señor, porque la religión no nos va a salvar a nosotros. Muchos de nosotros recibimos la información de la religión a través de nuestros padres. Nuestros padres, nuestros abuelos eran los que nos inquietaban a nosotros, que tenemos que ir a la iglesia, y a nosotros nos daban pela. A mí me daban pela cuando yo no iba a misa. Nos daban pela a nosotros, ¿tú me comprendes? Y era una lucha, porque uno a veces quería, como joven, quería irse para la playa, y uno en vez de ir a misa, uno se iba para otro lado, y uno se iba a gozar el domingo en la playa. Pero luego uno se atendía a la consecuencia. Entonces la información que le llegó a nuestros padres, a nuestros abuelos, fue una información, yo podría decir, sí, errónea. Porque la información que le llegó a ellos no es una información en su totalidad basada en las Escrituras. En otras palabras, que lo que ellos nos enseñaban a nosotros era religión, porque eso fue lo que enseñaron a ellos. Pero por el hecho de que venga de mi padre o venga de mi abuelo, la información, si la información está errada, está errada. Entonces, el problema no es ellos, el problema fue que la información que yo recibí a través de ellos estaba mala. Entonces estaba tergiversada. Entonces nosotros cuando leemos las Escrituras y vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y a través del Espíritu Santo de Dios, ahí es cuando nosotros ahora entramos en este acuerdo de que, bueno, nosotros necesitamos recibir el nuevo nacimiento. Yo nunca escuché sobre un nuevo nacimiento dentro de la religión. Nunca sí escuché hablar de la salvación, pero no del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es otra cosa. Aunque van a la par, porque el nuevo nacimiento va a operar en ti para que tú cambies esa naturaleza pecaminosa y te acerques a Dios conforme a la naturaleza divina. En otras palabras, que tú vas a nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Yo no nazco de nuevo porque me bauticen. Yo nazco de nuevo porque yo le entrego mi vida al Señor y el Señor entra en mi corazón. Entonces yo me arrepiento de mis pecados y yo doy una U-turn, por así decirlo. Hago una U. Y si yo iba en el camino inadecuado, ahora yo ando buscando el camino de la línea recta hacia el camino del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Así que yo espero que tú hayas podido entender esto. Esto es para personas que no han recibido el nuevo nacimiento. Hay muchas personas dentro de la iglesia que conocen esta escritura. Pero por el hecho que tú la conozcas no quiere decir que no te pueda ayudar y no te pueda bendecir. Yo te quiero decir que si tú quieres recibir un nuevo nacimiento, recibe a Cristo en tu corazón. Entrégale tu vida al Señor
arrepiéntete de tus pecados, porque la Biblia dice, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, yo no puedo decir, no, que yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie, yo siempre estoy en lo recto, yo no bebo, yo no hago droga. La gente se piensa que cuando yo recibo un nacimiento, yo lo hago porque, no por el hecho porque tú te metas droga, todo el mundo necesita a Cristo. Todo el mundo necesita a Cristo. No es porque yo no beba y porque yo no haga esto y porque yo no haga lo otro. Yo no necesito nacer de nuevo. Esas son para la gente pecadora, para la gente que está perdida. Y es por eso que el Señor mayormente estuvo más entre los pecadores. Porque los fariseos y los escribas se consideraban ellos mismos justos, como que ellos no rompían un plato y que ellos en realidad no necesitaban la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo te dejo saber con esta palabra de que todos necesitamos el nuevo nacimiento. Y la palabra puede venir a través de quien sea. Después que sea Dios que te envíe la palabra, no tienes que esperar que llegue un profeta súper reconocido para que tú puedas entender que tú puedes recibir el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se recibe por fe en Cristo Jesús. Creer que Él resucitó entre los muertos y que Él se sentó a la diestra de Dios Padre, entregarle tu vida a Él para que Él te lave con su sangre y tú puedas ser partícipe del reino. Porque déjame decirte algo, estamos seguros en donde estamos, porque estamos vivos, nadie garantiza la muerte. La muerte está garantizada para todo el mundo. Lo que no está garantizada es una vida completa aquí en esta tierra. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, cuando tú pasas para el otro lado, ahí es otra situación. Tenemos que estar seguros de tener a Cristo en nuestro corazón, pero nosotros asegurar entrar en el reino de los cielos. No vaya a ser que nos deslicemos y nos vayamos para el otro lado, el lado de las tinieblas, el lado de la oscuridad. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso es que nosotros predicamos esta palabra, porque a eso el Señor nos ha llamado, a ganar almas para el reino de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Así que te dejo con esta palabra y espero que te sea de bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, exaltamos tu nombre. Clamamos, Señor, por las personas que van a escuchar esta palabra. Señor, y que sean personas que si no han escuchado una palabra de esta índole, que ellos reciban, Señor, el nuevo nacimiento. Señor, que ellos reciban a Cristo en su corazón y que ellos reciban, Señor, la salvación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe toda cadena, rompe, Señor, todo yugo y bendice a cualquier persona que vaya a escuchar, Señor, esta palabra. Y te quiero decir que comparte esta palabra. Bendecimos el nombre del Señor, porque a veces muchas personas no pueden predicar, pero tú la puedes compartir. Compártela con personas que no conocen de Cristo para que ellos reciban la salvación. Este es el hermano Ramón King, que Dios te me bendiga en este día. Amén, gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor.